de votos a favor, doctor Ronald, del señor Edmundo González, de 3.515.826 sobre el señor Nicolás Maduro, con el 73.2% de la elección, de los votos escrutados ya totalmente. Entonces, recordemos que el Consejo Electoral, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela le da el triunfo de un presidente electo a Maduro con el 51%, o sea, no hay una versión real de la cantidad de votos como está esta. Y al señor doctor Ronel, al señor Edmundo, le han sumado con este 73.2% 6.275.182 votos, que fue la votación en favor de Edmundo González. Doctor, abogado constitucionalista, el doctor Ronel Carrasco. Doctor Ronel, ¿cuál es la visión usted a esta altura con todo lo que pasa en Venezuela? Bienvenido a las nuevas noticias. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en efecto, la situación acá es bastante complicada. Tenemos, por un lado, un anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral que a la fecha o a este momento no ha publicado las actas. ¿Ok? Por otro lado, tenemos bueno, un pronunciamiento ayer de María Corina Machado y del doctor Edmundo González, quienes sostienen tener más del 70% de las actas, y bueno, lo cual de dichas actas supuestamente se desprendería el porcentaje que tú acabas de leer, ¿no? Entonces, en este momento lo importante es que el CNE publique las actas y que efectivamente podamos o se pueda hacer la verificación del resultado electoral, contrastándolo con las actas que la oposición tiene, y que valga decir que las tiene porque es un derecho legal, ¿ok? El hecho de tener una copia del acta es un derecho que está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ¿ok? Todos los testigos, no solamente de la oposición, todos los testigos de todos los partidos políticos que estaban debidamente acreditados ante en los respectivos centros de votación, bueno, tienen derecho a tener una copia del acta, ¿ok? Que debe ser fiel y exacta al acta que se remite al CNE. Por lo tanto, las actas que publica el CNE deben coincidir con las actas que la oposición tiene en este momento, ¿ok? Ese básicamente es es la situación. También es importante señalar que esas actas tienen unos códigos que permiten validar su autenticidad, ¿ok? Unos códigos que llaman códigos hash, ¿ok? Son unos códigos alfanuméricos que permiten validar su autenticidad a través de una máquina lectora donde se guardan más de 30.000 códigos hash para esas actas, ¿ok? Entonces sería muy fácil verificar, bueno, la autenticidad de todas y aclarar el resultado electoral. Y bueno, esto, digamos, sería importante desde el punto de vista de la transparencia, que bueno, que debe reinar en un proceso electoral tan importante como el de Venezuela, ¿no? Como en todos los países es importante, pero por las condiciones políticas de nuestro país, creo que aclarar el resultado es lo más sensato en este momento. Lo más indicado. Sí. Exactamente. Doctor Ronel, mire, ¿qué vamos a hacer con esta situación, esta falta? Porque se ha calificado de monumental fraude este tema del resultado electoral en Venezuela. Mire, y la OEA, la Organización de Estados Unidos Americanos, ha hecho un pronunciamiento. Y el pronunciamiento de la OEA es que no reconocer hasta ahora el resultado que se ha entregado y que declara presidente a Nicolás Maduro, sino que se haga un conteo de esas actas de las cuales usted hablaba ahora y que deben tener credibilidad. ¿Qué va a pasar? Lo mismo el gobierno del Paraguay también se ha pronunciado y ha dicho que no va a reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela hasta tanto consideran que es un fraude el debate electoral y que no va a reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela
hasta tanto no se aclare esta situación del conteo de votos y se dé una opinión clara de lo que sucedió en el debate electoral. Adelante, doctor. Sí, bueno, hasta ahora la comunidad internacional ha reaccionado de tres maneras, ¿no? Hay un mapa incluso por ahí circulando en donde, bueno, aparentemente Bolivia, Cuba y Nicaragua, ¿no? Reconocieron inmediatamente el resultado. La mayoría de los países están esperando, están exigiendo el conteo de las actas, la revisión de la validación de las actas. Es decir, la mayoría de los países de la comunidad internacional o del continente americano no han emitido pronunciamientos todavía acerca de la validez o no del resultado, ¿ok? Ni del que anunció el CNE, ni el que anunció evidentemente ayer María Corina Machado y Edmundo González, sino que la mayoría de los países, creo que desde una posición muy sensata y muy razonable, están pidiendo, están solicitando que se publiquen las actas. ¿Ok? Otro elemento importante, y bueno, y hay un grupo de países que ya han calificado la elección como ilegítima. ¿Ok? Esos Correcto. son, digamos, este sería el escenario de los países en América. Eh, Pensamos que la posición más sensata es la de exigir las actas, de que la comunidad internacional sea muy, eh, digamos, que reine un poco la sindéresis y que, bueno, que efectivamente se haga presión para que el CNE publique la data oficial, de manera que todos podamos saber con exactitud qué fue lo que sucedió el 28, ¿ok? De julio. Otro tema importante es que estamos a la espera de los informes de los observadores internacionales. Recordemos que como observador internacional estuvo el Centro Carter, ¿ok? Y algunas otras misiones, que estuvieron acreditadas por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, creo que esos informes también serán importantes para, tener una idea de lo realmente acontecido. ¿Ok? Te puedo hablar de mi experiencia. Yo voté en un centro de votación en el centro de Caracas, en la avenida Lecuna, que es una de las principales avenidas del centro de la ciudad, donde he votado desde que estoy inscrito en el registro electoral. En ese centro yo luego regresé para la verificación ciudadana, que es un proceso previsto en la legislación venezolana, en el cual, bueno, se abren unas cajas, ¿no? Se abre el 52% de las cajas. En mi centro éramos solamente 2 mesas, por lo tanto, con una caja para cada mesa, por lo tanto, solo se abría una caja. En mi centro te puedo decir que en principio había rechazo de que se permitiese a la sociedad civil presenciar el acto del escrutinio, ¿ok? En mi centro electoral. Sin embargo, al final los representantes de los partidos políticos informaron que luego de una negociación se logró que que estuviesen aquí presentes, y finalmente se logró que a los testigos les entregaran una copia del acta, pero desde temprano había temor de que aparentemente no iban que los técnicos del CNE aparentemente habían dicho que solo le iban a permitir tomar una foto. Finalmente esto no sucedió, y por lo menos en mi centro, entregaron el acta. Incluso yo logré que me enviaran una copia, una foto del acta de mi centro, en donde Edmundo González Urrutia sacó una ventaja considerable sobre Nicolás Maduro en ese centro. Aclaro que fue estoy hablando de mi experiencia, ¿ok? Correcto, sí. Sí. Incluso en mi cuenta Twitter yo publiqué las fotos de las actas que me hicieron llegar, donde aproximadamente, la diferencia fueron, más o menos 300 votos para Edmundo González Urrutia y aproximadamente 100 votos para Nicolás Maduro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia. ¿Ok? Sí hubo algo de resistencia para que la sociedad civil presenciara la verificación ciudadana, pero al final se logró que nos entregaran las actas. Sí, después de muchos reclamos. Parece, un ético, Carlos Villano, parece, doctor Ronel, que eso ocurrió casi en todo el país. Mire, antes de cederle el paso, que mi compañero le quiere hacer una pregunta, eh, eh, ¿qué legitimidad cree usted? Porque este informe, estos datos que yo saqué acá, es de una información que me mandaron directamente desde allá de Caracas, después del debate electoral, pero que fueron esos datos fueron los dos preguntitas.
de los datos que le entregaron a María Corina Machado, con la información que usted vio del 73.2% de escrutadas de las mesas electorales. La información que tengo a esta hora, cuando ya son las 11:56, es que la persona, bueno, debe ser una persona oficialmente, digo yo, conocedora, porque los datos están muy detallados, los porcentajes están muy detallados. Pero doctor Ronald, ¿qué sabe usted que esa persona que le entregó esos datos a María Corina Machado y que son los que nosotros estamos entregando aquí en el radio noticiero Las Nuevas Noticias, donde lo estamos entrevistando a esta hora, es que esa persona fue retenida, la retuvieron, después por la madrugada la sacaron y parece que vilmente la asesinaron? Esa es la información que tengo desde allá, de Caracas. A esa persona que entregó los datos que nosotros, con las diferencias que le di al comienzo, había ocurrido. Entonces, bueno, esa pregunta y lo que le dije anteriormente, ¿qué opinión tiene usted de esas dos cosas? No, bueno, lo primero que te tengo que decir es que no tengo información sobre la persona que haya entregado la información ni sobre su supuesta desaparición. La verdad es que sobre eso no te puedo dar a entender, no te puedo dar información porque no me consta, ¿no? No tiene. Lo que sí te puedo decir es que entiendo que había una organización en virtud de la cual los testigos de mesa y los representantes de los partidos políticos, bueno, había una logística para hacer llegar las actas a Correcto. el Sí. centro, al comando de campaña de María Corina Machado y del Mundo González. Y entiendo que esa logística, bueno, se llevó a cabo y es lo que les ha permitido a ellos tener las actas que María Corina Machado ayer anunció que están publicando en un sitio web. ¿Ok? Sí, Entiendo que anoche mismo ya hizo y divulgó la información del sitio web donde están publicando efectivamente, sí, señor. que ellos tienen en su poder. Entonces, bueno, como te repito, creo que lo importante, lo trascendental es que el órgano electoral haga la publicación de las actas para que de Correcto. alguna manera la situación sea aclarada de la manera más transparente posible y bueno, y que de esa manera el país lo pueda seguir avanzando, ¿no? Ese órgano tiene un manejo estatal, doctor Ronald, por de ahí la falta de credibilidad. Sí, no, el Consejo Nacional Electoral tiene un componente lamentablemente político y bueno, se supone que son tres rectores, en este momento la composición es tres rectores, son cinco y de los cinco, tres fueron nombrados por la Asamblea Nacional, pero los tres con evidente parcialidad o con antecedentes importantes de pertenecer al chavismo, ¿no? Se supone que hay dos que son opositores y bueno. Sin embargo, eso contraría la normativa constitucional, donde se indica que los rectores deberían ser representantes de la sociedad civil sin ningún tipo de vinculación Injerencia política, político-partidista. de injerencia política. Sí, sin ningún tipo de injerencia política. Entonces, independientemente de los vínculos políticos, ellos están obviamente asumiendo el cargo o asumiendo pues la responsabilidad de organizar el proceso electoral y lo que deben hacer es publicar las actas. ¿Ok? Ese, Compañero Carlos Guillermo, el doctor Rondel Carrasco lo escucha desde Caracas. Adelante. Muy buenas tardes allá, doctor Rosnell. Pues le habla el ingeniero Carlos Guillermo Pinzón. Buenas tardes. Doctor Rosnell, hay varias preguntas en este momento desde Colombia. Primero, ¿cómo ve usted esa espontaneidad del pueblo venezolano que ha salido a las calles? Segundo aspecto, hay una información de que uno de los cercanos partidarios de María Corina fue detenido y que muy seguramente pueden detener a María Corina. ¿Y qué puede pensar el pueblo venezolano sobre esa situación? Y finalmente, María Corina tiene las actas, pero ya las divulgó. Bueno, usted dice que en una página, pero se le ha dado la trascendencia de lo que tienen esas actas para demostrar de que el señor o el gobierno nacional hizo un fraude, un burdo fraude, porque nunca entregaron datos oficiales ni actas, sino en un papel lo leyeron, después le entregaron una certificación a él para reconocerle lo del triunfo de la elección, pero no se ve nada. De modo pues que
esa situación, ¿cómo la ven ustedes como venezolanos, de la gente en la calle, de la situación de María Corina Machado y qué puede pasar en estos días? Sí, bueno, para responder, fíjate, en primer lugar me quiero referir a las manifestaciones que sucedieron el día de ayer, ¿ok? Entiendo que han sido manifestaciones espontáneas de una parte importante de la población, sobre todo de escasos recursos, bueno, que ante la poca transparencia con que hasta ahora se ha manejado el resultado electoral, bueno, se sienten de alguna manera defraudados, ¿ok? Por eso, para calmar un poco esas protestas es importantísimo publicar las actas. Y por eso insisto tanto en el tema de las actas. O sea, bueno, hay un grupo de personas, hay personas bueno, que tienen derecho a protestar bueno, están en las calles ejerciendo su derecho a la protesta. Ayer se vieron algunas imágenes lamentables donde había mucha violencia tanto de un lado como del otro y bueno, y esperemos realmente que esto no se prolongue, ¿no? Sin embargo, tengo el temor de que se prolonguen durante el tiempo que el CNE no publique la información, ¿ok? Mientras el CNE no publique la información y no aclare, probablemente la gente que tiene el sentimiento, el malestar con respecto a su diferencia con el resultado anunciado, probablemente se va a mantener en las calles protestando. Por eso, digamos, creo que el centro de la protesta, el centro digamos, del reclamo, es que publiquen las actas. Eso debe ser el reclamo. Con respecto a, efectivamente, se llevaron detenidos, o sea, se hizo público, viral por redes sociales, unos videos en donde se ve con claridad cómo se llevan detenidos, suponemos algunos efectivos de algunos cuerpos de seguridad del Estado, a Freddy Superlano, que es el presidente de Voluntad Popular, uno de los partidos que más adversa a Nicolás Maduro. Y bueno, se lo llevaron detenido. No sabemos en este momento si existe, o sea, si ese procedimiento se llevó a cabo conforme a la ley. No sabemos si existe una orden de aprehensión dictada por algún tribunal de la República, si esto se hizo a solicitud de un fiscal, y si existe una investigación. O sea, no lo sabemos. Esto acaba de suceder hace cuestión de una hora a lo sumo. Es un hecho que, bueno, creo que todos debemos rechazar. Efectivamente, no, bueno, creo que son actos que lejos de aclarar el panorama lo enturbian aún más, ¿no? Y creo que a quien más le conviene la transparencia del proceso es al propio gobierno, porque de a ti lo que te interesa, a ti como gobierno, lo que me imagino yo que te interesa es establecer que tu victoria fue clara, que establecer que tu victoria fue contundente y bueno, criminalizar la protesta o la disidencia tomando preso a altos representantes de la oposición, bueno, no parecieran abonar en el sentido de la transparencia por la que todos estamos de alguna manera bregando o que todos estamos pidiendo en este momento, ¿no? Y bueno, las órdenes de captura sobre María Corina Machado, la posibilidad, eso siempre está ahí, ¿no? Es una posibilidad, así como se llevaron a Superlano, así como hay, entiendo, varios detenidos del partido de María Corina que están en la embajada argentina. Bueno, entonces siempre será una posibilidad, como lo ha sido con otros líderes políticos en el pasado, ¿ok? Para nadie es un secreto que eso ha venido ocurriendo y bueno, es algo que debemos rechazar. Efectivamente, bueno, por la paz del país, por la tranquilidad de los venezolanos, pensamos que lo lógico es, bueno, resolver este tema donde se tiene que resolver, que es en el Consejo Nacional Electoral, con las actas y verificando, haciendo todos los procesos legales de verificación del resultado que están establecidos además en la ley y en un cronograma. ¿Okay? Bueno, hemos llegado a las 12, 5 minutos de este mediodía. Estamos en esta entrevista con el doctor Rondel Carrasco, directamente de Caracas, sobre los temas que tienen que ver con el debate electoral. Ha sido usted muy amable, doctor Rondel, por acompañarnos en esta mañana aquí en las Nuevas Noticias desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. ¿Y cuál es el llamado que usted haría para finalizar esta entrevista? Adelante. No, bueno, mi llamado es a la calma, ¿no? Que todos debemos estar en calma. Evidentemente, el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Sin embargo, bueno, ese derecho deberíamos ejercerlo en forma pacífica. Y bueno, ese es el llamado
a los que de alguna manera adversan al gobierno del presidente Maduro y a los que están del otro lado, a los que tienen alguna responsabilidad tanto en el ejercicio del poder político como en el ejercicio del poder público. Bueno, también pedir mucha moderación en el tema de la protesta, no reprimir con exceso, con abuso en el ejercicio de la represión. Y bueno, tratar de que al CNE, bueno, pedirle que haga que cumpla con su responsabilidad que está establecida en la Constitución y la ley, que respete un poco el principio democrático, el principio de transparencia y que, bueno, publique las actas a los fines de poder aclarar todo lo que sea necesario aclarar y resolver esto de manera pacífica, democrática. Si es que va a haber una transición, bueno, que la transición se haga en el marco de la Constitución bueno, y si efectivamente el presidente Maduro logró ganar, bueno, Lo demuestre, que lo demuestre, publicando las actas. Que quede plenamente demostrado para la tranquilidad, para la paz y para el mejor desarrollo y futuro del país que tanto lo necesita. Doctor Rondel, muchas gracias por estar en las Nuevas Noticias Magazine. Desde Barranquilla, Colombia, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Saludos. Seguiremos molestándolo. Seguro, a la orden. Chao. Ok, bueno, felicidades, muchas gracias. Bueno, el doctor Rondel Carrasco lo teníamos aquí en las Nuevas Noticias Magazine, entregándonos un informe amplio y unas declaraciones amplias aquí con las Nuevas Noticias Magazine en la doble frecuencia de Universo Radio y Arenosa Radio. Vamos ahora